Bueno, antes voy a poner unas páginas previas, digamos, ¿ya? Para analizar el diagrama de Smith. Este es un diagrama que ya lo conocemos y vamos a asociar aquí los desplazamientos. Porque en el diagrama de Smith hay unos desplazamientos. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, en esta presentación que tenemos aquí, hemos hecho lo siguiente. Esta es una línea de transmisión, ¿sí? Este es el lado 1, este es el lado 2, ¿sí? Fíjense que la posición Z es igual a 0 acá, entonces las distancias que tienen sentido físico son negativas y se miden desde la carga hacia el generador. Esto va a tener una longitud L en metros. Muy bien. Ahora, este era el lugar geométrico del coeficiente de reflexión. ¿Qué quiere decir eso? Que el coeficiente de reflexión, que está acá con esta ecuación, el coeficiente de reflexión de voltajes en una posición Z cualquiera, es igual al coeficiente de reflexión en la carga, por aquí está con L, y multiplicado por este exponencial. Y entonces esto es la fase. Eso hemos dicho. Y aquí está también la posición Z. ¿Qué quiere decir esto físicamente? Que el coeficiente de reflexión acá en el punto 1 es cuando Z es igual a 0, ¿sí? Y aquí esto ponemos Z igual a 0 también se vuelve 1, y este es un número complejo que tiene módulo y ángulo. Entonces, en la práctica aquí vamos a tener nosotros un coeficiente de reflexión en la carga. Rho en la carga que va a tener un cierto módulo y un cierto ángulo. El ángulo se mide así. Por ejemplo, para este caso, hemos dicho lo siguiente. En este punto 1, aquí hay un módulo y un ángulo, y ese módulo y ángulo está acá en el gráfico de arriba, justamente también en el punto 1, ¿no? Ahí tenemos el punto 1 y el punto 1 de arriba. Muy bien. Entonces, físicamente estamos en este punto. Gráficamente estamos en este punto. Por eso este es el gráfico del lugar geométrico del coeficiente de reflexión. O sea, nos va a decir cómo va variando el módulo y el ángulo cuando vamos calculando diferentes posiciones del coeficiente de reflexión. Como la línea no tiene pérdida, ¿sí? el módulo no sufre atenuación. O sea que el módulo del coeficiente de reflexión en la carga es igual en cualquier punto de la línea. Y aquí hemos analizado a los puntos 2, 3, 4 y 5. En cualquiera de esos puntos, el módulo es el mismo. ¿Qué es lo que cambia cuando nos desplazamos desde el 1 hasta el punto 6, por ejemplo? Va cambiando la fase. Eso quiere decir, en esta ecuación de la estrella, ¿sí? Esto se mantiene constante porque la línea no tiene pérdidas, el módulo se mantiene constante y solamente va cambiando la fase. A eso le hemos llamado lugar geométrico del coeficiente de reflexión. Ese lugar geométrico también aparece en el diagrama de Smith. Por eso lo volvemos a repetir acá. Muy bien, entonces, hemos dicho lo siguiente. Estamos acá en el punto 1 y avanzamos hasta el punto 2, en el sentido de las agujas del reloj. Estamos avanzando hasta el punto 2 y llegamos hasta acá. Gráficamente, físicamente nos hemos desplazado este punto. ¿Ya? Ahora, aquí si bien podemos medir en el gráfico de la línea, aquí esto podemos medir en metros, nos conviene medir en términos de lambda. ¿Por qué? Porque este gráfico después se puede graduar aquí y para medir este desplazamiento.
cuánto es en el gráfico desde el punto 1 hasta el punto 2. Si ponemos una escala adecuada acá, podemos saber cuánto en términos de lambda, ¿no? ¿Qué significaba términos de lambda? En base a esto que nosotros hemos visto acá, ¿sí? Significaba, y para el caso teórico más sencillo, hemos dicho, bueno, esto que noten que el alfa sea igual a 0 y que su R sea igual a 1, que la permitividad del material que está aquí sea 1. O sea, idealmente sería como si estuviéramos en el vacío, ¿no? En la práctica, el aire y el vacío, nosotros estamos asumiendo un valor 1 en la práctica. Pero si ustedes ven el simulador, en el simulador está el valor más exacto, ¿no? Pero nosotros para nuestros problemas podemos considerar 1. Muy bien. Si eso es así, entonces aquí tenemos que ver que aquí también hay un generador con su impedancia interna y aquí tiene obviamente una frecuencia, un valor de voltaje y una longitud lambda 0 o lambda de operación le llamamos. Muy bien, así lo llamamos en el simulador. ¿Qué voltaje tiene aquí en los bornes? En circuito abierto, cuando esto no está conectado, aquí no circula corriente, entonces el voltaje que está acá es obviamente este voltaje. En circuito abierto tenemos ese valor de voltaje. ¿Está bien? Ahora, cuando lo conectamos aquí, entonces estamos poniendo en serie esta impedancia con la impedancia de entrada de la línea. Entonces, ¿cuál es el voltaje que aparece aquí? El voltaje que aparece aquí va a ser el voltaje en circuito abierto menos el voltaje que cae en esta resistencia. Y ese sería el voltaje aplicado acá, ¿no? Este voltaje menos el voltaje que está acá es el voltaje a la entrada de la línea. Ese el texto le llama, hemos llamado voltaje incidente, el que empieza a propagarse. Y si hay un voltaje incidente, entonces aquí va a aparecer una longitud de onda también incidente. ¿Está bien? Bueno, eso hemos visto. Y además, ahora, vuelvo al gráfico. ¿Qué pasa si nosotros del punto 1 avanzamos hasta el punto 5? Vamos avanzando del 1 al 2, 3, 4 y 5. El módulo no cambia, por eso el radio del círculo es obviamente constante, ¿sí? Y solamente va cambiando la fase. Llegamos al punto 4 y finalmente llegamos al punto 5, que coincide con el 1, ¿no? ¿Eso qué significa? Que hemos dado una vuelta en el círculo y eso equivale a un desplazamiento desde el 1 hasta el punto 5. Y entonces, si queremos ver cuántos metros es, tendríamos que ver cuántos metros hay desde acá hasta acá. Eso es así, pero nos conviene también medir esa distancia. Aquí es z igual a 0, ¿sí? Aquí es un cuarto y medio lambda. Aquí está la longitud en términos de lambda. Así se mide también esto, ¿sí? Para poder asociar el desplazamiento en este gráfico con el desplazamiento físico aquí. Entonces, aquí es algo interesante, lo vuelvo a repetir, esto ya hemos visto. ¿Qué significa dar una vuelta en el gráfico del coeficiente de reflexión? Hemos avanzado 360 grados, hemos llegado al mismo punto, y eso significa físicamente un desplazamiento igual a lambda sobre 2. ¿Se dan cuenta? Este lambda, ¿sí? Fíjense que aquí dice lambda, es el lambda que está aplicándose acá. Cuando aquí hay aire o es 1, este lambda que se propaga por acá es el mismo del lambda 0. Cuando el SUR es igual a 1, cuando la permitividad de lo que está acá es igual a 1. Pero
Si aquí cambiamos el material SUR, entonces la longitud de onda que incide, ¿sí?, es la longitud de onda que está afectada por el medio de propagación. Por eso yo la acostumbro a llamar a la onda incidente que se propaga por acá, como dice el texto, con la onda que se propaga aquí, que le llamo yo también lambda en el medio de transmisión. Lambda en el medio de transmisión es lo mismo que la lambda incidente que se propaga por acá. En la próxima vamos a aclarar más eso. Muy bien, entonces, significa que una vuelta en esta figura equivale a un desplazamiento de lambda sobre 2. Y si damos otra vuelta, llegamos al punto 6, el punto 6 va a coincidir con el punto 2, y así sucesivamente, ¿sí? Estos valores se van repitiendo, lo único que va cambiando conforme nos desplazamos es la fase. ¿Qué significa eso? Que físicamente el módulo aquí, cuando la línea no tiene pérdidas, se mantiene constante, pero conforme avanza va cambiando la fase. Aquí están todos los cambios de fase hasta llegar al mismo punto. Quiere decir que a partir del punto 5 damos otra vuelta y esto se va a repetir. Bueno, esa idea de que los valores que están acá, por ejemplo, para el coeficiente de reflexión en función de la posición Z, se vuelven a repetir aquí en otro pedazo igual a lambda sobre 2. Así como este punto 1, acá tiene una cierta impedancia, que es la impedancia de carga, aquí este tiene el mismo valor, la misma impedancia de carga. O sea que se repite este valor con este valor. ¿Por qué es lo mismo? Porque la impedancia depende del coeficiente de reflexión. ¿Sí? Y así, si queremos saber la impedancia en el punto 2 visto hacia la carga, ese valor se lo puede calcular, para eso es el gráfico, es el mismo del 6. Es el mismo del 6. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y esta es la idea fundamental de Smith. Y sería lo siguiente. Para analizar una línea de transmisión de cierta longitud L, ¿sí?, basta analizar la longitud de la línea igual a lambda sobre 2. Quiere decir que los parámetros que se tiene en este pedazo de línea de transmisión se repiten cada lambda sobre 2, cada lambda sobre 2, cada lambda sobre 2. Esto es lo que dice acá. ¿Está bien? Entonces, por eso la idea, ¿cuál fue? Entonces, se podría analizar solamente este pedacito de lambda sobre 2 y de aquí sacar los parámetros, y después, como estos parámetros se van a repetir, es posible, y eso es lo que hace el diagrama de Smith, analizando solamente una longitud igual a lambda sobre 2, se puede sacar las conclusiones, lo que pasa a la entrada de la línea. ¿Sí? Eso es. Porque este valor que está aquí, por ejemplo, es un cierto valor X, seguro que ese valor acá, esta impedancia, ¿cuánto vale esta impedancia de entrada? ¿Cuánto vale? Seguro que hay un punto por acá, ¿sí? Después, digamos, el 2, el 3, por acá puede estar, y bueno, algún punto de acá tiene la misma impedancia que esta. Conclusión, entonces, es conveniente analizar solamente la longitud de la línea igual a lambda sobre 2, y eso es lo que hace el diagrama de Smith. Además, físicamente, si nos movemos desde el punto P1 en el sentido de las agujas del reloj, que está acá, en este sentido de las agujas del reloj, ¿sí?, fíjense que el ángulo de coeficiente de reflexión en la carga se mide en el sentido que está marcado acá. Pero después, como este valor tiene un valor negativo, entonces conforme crece este Z, este punto empieza a disminuir este ángulo. En un momento, cuando llega acá, la fase de 0, ¿no? Esta fase que está acá. Y después empieza a tener valores negativos conforme nos desplazamos. Muy bien. Entonces, el desplazamiento
en el lugar geométrico del coeficiente de reflexión es la siguiente. En el sentido de las agujas del reloj, nos desplazamos desde la carga hacia el generador. ¿Sí? Y obviamente que podríamos habernos desplazado al revés también, ¿no? Si empezamos aquí, en el lado del generador, nos desplazamos a este otro lado. Entonces el desplazamiento va a ser en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Está bien? Eso también está en el diagrama de Smith. El diagrama de Smith dice, ¿dónde está usted? Porque podemos estar parados acá también, ¿no? Aquí, en este punto. Me quiero mover hacia la carga. Es un sentido. Me quiero mover hacia el generador. Entonces, estos son los sentidos hacia la carga y esto en sentido contrario hacia el generador. Esos son los dos movimientos que vamos a utilizar en el diagrama de Smith. ¿Sí? Después he puesto yo aquí los parámetros fundamentales que nos van a interesar, ¿no? Bueno, el de este ya hemos visto, ¿sí? ¿Esto qué es? El fasor voltaje en una posición Z para cualquier lado, para cualquier posición, y lo mismo la corriente. Y si tenemos voltaje y corriente, obviamente podemos sacar nosotros el valor de la impedancia. Entonces, ¿qué hace el diagrama de Smith? Saca la ecuación de la impedancia, fíjense, impedancia en una posición Z, esta va a ser esto sobre esto, y va a buscar que la ecuación de la impedancia en cualquier posición Z, ¿sí?, dependa de este coeficiente de reflexión, de este coeficiente de reflexión de voltaje en cualquier punto. Entonces busca la relación entre estas dos. Bueno, eso es lo que es el diagrama de Smith básicamente. Después tiene varias aplicaciones, ¿no? Pero inicialmente ese es el objetivo. Entonces matemáticamente hay que hacer eso, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la primera parte. Bueno, ahora en esta segunda presentación, por eso he puesto aquí de presentación previa, ¿sí? Es esta. Esta también ya la hemos visto y le voy a presentar acá de nuevo. Aquí teníamos, esta era la figura 224, ¿sí? También hemos sacado, ¿qué? La onda estacionaria aquí arriba y lo hemos puesto así. Entonces hemos dicho, fíjense, cuando esta ZL es diferente de Z0, entonces aquí se puede calcular el coeficiente de reflexión en la carga. Y si esto es en general son números complejos, este va a ser un número complejo y este va a tener módulo y ángulo. ¿Está bien? Módulo y ángulo. Eso ya lo hemos visto, entonces, acá con un cierto módulo. Cuando se desplaza, es el movimiento que hemos hecho en la anterior presentación. Muy bien. Ahora, aquí también vamos a aclarar esta cuestión de las lambdas, ¿no? Porque miren, este es el gráfico de la onda estacionaria, ¿no? ¿Qué es el gráfico de la onda estacionaria? Es el gráfico del módulo de voltaje. Aquí está, ¿ve? El fasor voltaje, en una posición Z le sacamos el módulo y lo graficamos y el gráfico es este. Este es así. ¿Y qué más hemos dicho? El valor máximo toma este valor, el mínimo toma este valor, el máximo, esto es sobre el mínimo, también lo hemos definido, ¿sí? Y bueno, esta era la onda estacionaria. Ahora que hay que aclarar lo siguiente, ¿ya? Mira. Primero, vamos a suponer que tenemos el lambda 0 acá en circuito abierto y después, ¿qué pasa si aquí es su R igual a 1? Cuando es su R es igual a 1, prácticamente la propagación es en el vacío acá, ¿no? ¿Con qué velocidad se va a propagar? Con la velocidad de la luz. Al igual que el generador, cuando está en el vacío, con la velocidad de la luz. Pero cuando aquí se pone un dieléctrico, entonces la velocidad baja, disminuye.
Y para que la velocidad de la onda electromagnética que se aplica acá disminuya, la longitud de onda aquí ya en el medio disminuye, se comprime. ¿Y quién regula la compresión? Entonces ya va a haber una lambda de operación, aquí un valor, y cuando se está propagando, la lambda es de otro valor. Esa es la lambda incidente y que lo llamamos también lambda en el medio de propagación. Entonces esa lambda va a ser afectada, se va a cortar. ¿Sí? Entonces vamos a ver ese tema. Acá hay un resumen, ¿ya? Entonces, miren, este sería el caso. Vamos a analizar entonces. Si SUR es igual a 1, la lambda de operación es igual a la lambda incidente. La lambda con que se propaga por acá es igual a la lambda del generador. Es absoluto, así está. Por eso pongo acá, la onda incidente es igual a la lambda, esta es la lambda del texto, igual a la lambda de operación, igual a la lambda 0. Ahí no hay problema, las velocidades son las mismas, las lambdas son las mismas. Eso ocurre porque SUR es igual a 1. Ahora, también hemos analizado la fase de la onda incidente, que es igual en este caso a la onda de operación, ¿no? Todo eso es igual acá. Pero hemos definido una nueva lambda que le hemos llamado lambda de la onda estacionaria, lambda E, lambda onda estacionaria. Entonces, esta onda estacionaria es la lambda de esta señal. ¿Sí? Pero aquí teníamos ya otra lambda en el medio. ¿Qué relación hay entre esta lambda en el medio, ¿sí?, con esta lambda, con la longitud de onda acá? Aquí está, esto ya lo sabemos. La lambda de la onda estacionaria es la mitad de la lambda que está incidiendo por acá. Entonces, si a este le llamamos lambda en el medio, lambda en el medio sobre 2 me da la lambda de la onda estacionaria. Eso también se saca de acá. ¿Está bien? Bueno, en el caso de esto S1, todos son iguales, ahí no hay problema. ¿Qué pasa con SUR diferente de 1? Entonces aquí el material cambió y la onda de propagación ya no tiene la misma velocidad y ya no tiene la misma lambda. ¿Cómo es en ese caso? En este caso así lo vamos a llamar. Ahí está, ¿ve? SUR distinto de 1. La lambda incidente ya no es igual que la lambda 0. Ya no es igual aquí porque ya se ve afectada, ¿ve? Y entonces la fase de la onda incidente le vamos a llamar también lambda en el medio de transmisión. Esa es la que se está propagando, ¿no? La lambda en el medio de transmisión. Y esto se mantiene la relación ahora, ¿no ve? Se mantiene la longitud de la onda estacionaria, es así. Ahora, ¿qué relación hay entre esta onda estacionaria, este lambda y el medio? Aquí está. La lambda en el medio de transmisión, ¿sí? Lambda en el medio de transmisión, que el texto también le llama lambda incidente, es igual a la lambda en el medio y es igual a la lambda 0, a la lambda de operación, sobre la raíz cuadrada de la permitividad del material. ¿Sí? Fíjense entonces que ya está la lambda en el medio, la que sale acá, ¿sí? Hay que obtenerla con la lambda 0 de operación aquí en circuito abierto, dividido la raíz cuadrada de la permitividad de este material. ¿Sí? Estas dos presentaciones que están acá es para manejarnos con los diferentes nombres y lo que implica trabajar con un material dieléctrico acá con permitividad diferente de 1. ¿Está bien? Ahora, acá le he puesto yo, esta es la presentación de la clase, la presenta de la página 87 de la clase número 6. Si ustedes revisan eso, en realidad está escrito esto, pero está en forma simplificada, ¿sí? Y hay unas partes ahí que no están claras. En verdad está todo en el texto, ¿ya? Entonces, pero para ordenarnos, porque ahora vamos a ver desplazamientos, módulos y fases, pero después vamos a empezar a ver acá velocidades.
y después vamos a mezclar las velocidades aquí con las lambdas y los desplazamientos. Y cuando tengamos línea con pérdida, entonces la línea con pérdida va a afectar al módulo y este módulo se va a empezar a disminuir. O sea, vamos a empezar a cada vez poner más conceptos en esta línea. Por el momento solamente estamos viendo desplazamiento y las longitudes. Por eso le he puesto esto. Ahora, esta que está ustedes aquí, lo pueden cambiar en la clase 6 para que esto ya sea más completo allá. ¿Ya? Vuelvo a repetir, está en el texto, pero esta es la forma simplificada. Pueden cambiar, entonces, en la clase 6, página 87, lo reemplazan esto. Porque después esta misma gráfica voy a volver a utilizar más adelante, ¿ya? Entonces aquí queda un resumen de lo que es lambda incidente es igual a la lambda en el medio. ¿Y de qué depende? ¿Sí? Es igual a la velocidad de la luz sobre la raíz cuadrada de aquí está la clave, sobre la raíz cuadrada de la permitividad. Esta es la clave para relacionar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos eran los conceptos fundamentales que quería repasar y para entrar al diagrama de Smith. ¿Ya? Ahora entramos al diagrama de Smith. Muy bien. Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era calcular, obtener la impedancia en cualquier posición Z en función de este coeficiente de reflexión que se desplaza a lo largo de acá. O sea, ¿cuál es la relación entre este parámetro del coeficiente de reflexión que va cambiando de fase, mantiene su módulo, con el valor de la impedancia asociada cómo nos vamos desplazando? ¿Sí? Eso es lo que es el diagrama de Smith. Y además, es posible analizar solamente una longitud igual a lambda sobre 2 y se saca los parámetros después para cualquier longitud de la línea, ¿no? Muy bien. Entonces, esta la pueden cambiar y empezamos. La carta de Smith. Como necesitamos sacar esta ecuación en la impedancia en una posición Z, eso se lo saca utilizando el voltaje, utilizando el fasor voltaje y el fasor corriente en cualquier punto. Entonces, de estas dos, sacamos el Z, es esta. Esa es la que está a continuación. Ahí está, ¿eh? Entonces, B de Z sobre I de Z, ahí están los valores. Y esta que es igual al voltaje incidente más el reflejado. Y esta que es igual a la corriente incidente menos el reflejado, ¿no? Esto sabemos por la convención que hemos utilizado. Muy bien, entonces aquí tengo voltaje incidente, voltaje reflejado, aquí corriente también, ¿sí? Entonces podemos reemplazar la parte de corriente, ponerlo en función de voltajes, y eso va a ser igual a este voltaje dividido Z0. Y con eso ya nos hemos independizado de la corriente y solamente tenemos que la impedancia depende de estos valores, ¿sí? Pero estos valores son habría que cambiar aquí y trabajar con eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace Smith? Dice, vamos a buscar independizarnos también de estas variables porque queremos que aparezca aquí el coeficiente de reflexión de voltaje. Entonces, para eso, ¿qué hace? Se divide esto por B sub I para que aquí aparezca el coeficiente de reflexión, ¿ve? Eso es lo que se hace, entonces, aquí está lo mismo, miren, es la misma ecuación. Ahora, al dividir esto por el voltaje incidente, quedan estos dos factores, y aquí está el voltaje reflejado sobre el voltaje incidente, que es el coeficiente de reflexión de voltaje en una posición Z, ¿no? Entonces, aquí se ve con claridad que el coeficiente de voltaje en una posición Z cualquiera es igual al voltaje reflejado en esa posición sobre el voltaje incidente en esa misma posición. Y entonces, este es el coeficiente de reflexión de voltaje así, ¿ya? Después, este valor se relaciona con el voltaje en la carga, pero ese es otro tema.
Y lo mismo nos aparece aquí. Conclusión, ya está hecho el primer paso. Pero fíjense que aquí, además de hacer esto, esta Z0 que está aquí, ¿sí? ¿Sí? Lo ha puesto acá. O sea, aquí ha trabajado para obtener el coeficiente de reflexión. Es esto. Y este Z0 que está acá, lo ha puesto aquí. Entonces, a esta impedancia, en una posición Z, el fasor lo divide por Z0. Y Z0 es la impedancia característica de la línea. Entonces, ¿por qué se hace esta división sobre Z0? Se hace esto para que las ecuaciones que se van a obtener aquí sean independientes de la impedancia Z0 de la línea. ¿Sí? O sea que el gráfico que se va a obtener, porque va a ser unos gráficos, se van a utilizar para cualquier impedancia. Y cuando se hace eso, se dice, hemos normalizado el gráfico, porque es posible utilizarlo para cualquier valor de impedancia que tenga la línea. Y entonces, nos aparece una nueva variable, ¿sí? Que sería el que le llamamos la impedancia en cualquier posición Z normalizada. Este que tenemos acá, el Z sombrero, quiere decir impedancia normalizada, porque está dividida por Z0. La impedancia real está dividida por Z0. Y entonces decimos, este es el valor normalizado. Si queremos obtener el valor real, ¿qué es este? Hay que desnormalizar, hay que multiplicar al valor normalizado por Z0 y obtenemos este valor. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí hemos trabajado con impedancia normalizada y al hacer eso también hemos puesto la impedancia normalizada en función del coeficiente de reflexión. Ese era el objetivo. ¿Sí? Bueno, a partir de acá es el mérito del diagrama de Smith que empieza a operar. ¿Para qué? Para obtener de esta ecuación 273, de esta parte, ¿sí? un gráfico amigable para poder trabajar sobre él. Y obviamente va a estar muy relacionado con los valores normalizados. O sea, al diagrama de Smith hay que entrar con valor normalizado. Si le dan el valor de la carga, los valores reales de una línea de transmisión, hay que sacar el valor normalizado de la carga. Si nos dan la impedancia de entrada de una línea de transmisión, hay que sacar la impedancia normalizada. ¿Está bien? Entonces el gráfico siempre trabaja con impedancias normalizadas. Muy bien. Dicho eso, entonces tendríamos que continuar aquí trabajando en la ecuación 273 para buscar unas ecuaciones adecuadas que se puedan graficar. ¿Ya? Muy bien. Para eso vamos a repasar de nuevo la formulita del coeficiente de reflexión y vamos a hacer un cambio de variables. Y esa aquí está. Aquí está de nuevo la 273. Aquí ya sabemos que tenemos la Z sombrero. Acabamos de presentar esa ecuación. Muy bien. Pero además teníamos nosotros, por ejemplo, el coeficiente de reflexión en cualquier punto. Este que está acá. Aquí está, ¿ve? Aquí está el coeficiente de reflexión en el punto Z, ¿sí? Como la línea no tiene pérdidas, se podía poner aquí. Esto también ya hemos visto, esto es igual a la ecuación 261. Lo único que estamos haciendo, ¿qué es? Estamos precisando bien el concepto de coeficiente de reflexión de voltaje en un punto Z. ¿Se puede escribir de estas diferentes maneras? Sí. Este es el coeficiente de reflexión, ¿sí? Este es en la carga, se puede poner como su módulo y su ángulo, después los dos ángulos se suman y se tiene esta expresión, ¿no?
coeficiente. Fíjense que aquí el coeficiente Roswell es el coeficiente de reflexión en la carga, módulo y ángulo, y multiplicado por ese factor exponencial. Eso ya hemos visto. Finalmente quedamos con la 261. Muy bien. Ahora, esa es la ecuación que a nosotros nos interesa, porque ya tenemos acá con la 273 la expresión de Z normalizado. Pero ahora hemos obtenido el coeficiente de voltaje para cualquier posición, como la variación del coeficiente de reflexión en la carga, que este tiene módulo y ángulo, multiplicado por esto. ¿Sí? ¿Y este qué va a ser entonces? ¿Esto qué es? Esto me dice cómo cambia la fase. ¿Sí? Y la fase, este factor, con la fase del ángulo del coeficiente de reflexión en la carga, van a modelar la variación de la fase. Y el módulo va a ser constante. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces, si nosotros reemplazamos esta fórmula que está acá, esta fórmula, lo reemplazamos aquí, ¿sí? Entonces ya vamos a tener la impedancia Z normalizada en función del coeficiente de reflexión. Entonces eso habría que hacer, ¿no? Poner la 261 en la 273. Está bien, eso se puede hacer. Pero, y después habría que trabajar, en fin. Entonces, aquí es conveniente hacer un cambio de variables, ¿ya? ¿Y cómo vamos a hacer ese cambio de variables? Vamos a decir, primero, este coeficiente de reflexión, la 261, ¿sí? Tiene módulo y ángulo, es un número complejo. Entonces, la expresión, este último término de acá de la ecuación 273, es un número complejo. ¿Sí? Esto es un número complejo. Y por lo tanto tiene módulo y ángulo. ¿Sí? Y se lo puede poner en forma polar o en forma rectangular. Y lo mismo el Z sombrero. El Z sombrero, este es un número siempre real, pero este puede ser complejo. Entonces esto también es complejo. Y entonces vamos a hacer ese cambio de variable. Vamos a decir, esta tiene una parte real y una parte imaginaria. Y lo mismo para este término. Aquí decimos, esto tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Ya? Y les vamos a poner nombre a esas variables. ¿Ya? Entonces, al Z sombrero lo vamos a escribir de esta manera. ¿Ve? El Z sombrero tiene su parte real y su parte imaginaria. Y lo mismo para el coeficiente de reflexión. Entonces, aquí ya hemos hecho cambio de variables. Estas variables me van a definir a este parámetro y estas a este parámetro. ¿Ya? Entonces, si este valor, estas 275 y la 274 lo ponemos aquí, en vez de escribir esto, escribimos la 275. Y aquí, en vez de la Z sombrero, escribimos la 274. Entonces, estas variables aparecen aquí y estas variables aparecen aquí arriba y acá. Eso es. ¿Sí? Entonces, ya estamos buscando relacionar esas dos variables. ¿Ya? Entonces, de tal manera que podemos analizar ahora de la siguiente forma. ¿Ya? Avanzamos. Ahí está, lo mismo, aquí ya está repetido, ¿ve? Aquí ya está las dos ecuaciones que habíamos hecho el reemplazo correspondiente. De nuevo lo vamos a escribir aquí. Y ahora es simplemente trabajar en esta expresión compleja. Miren, aquí es todo es un manejo algebraico. Esto, en el fondo, va a tener una parte real y una parte imaginaria. Y este es de la Z normalizada, que le vamos a llamar su parte real R y su parte imaginaria X. Estas son las que me definen la Z sombrero. Acá está, tal como está acá. ¿Ve? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué se puede hacer? Se puede desarrollar esta expresión, ¿sí? Esta expresión
compleja sobre esta expresión compleja. Aquí se hace, se va desarrollando, se continúa en el álgebra. ¿Para tratar de qué? Para tratar de separar la parte real de la parte imaginaria. ¿Ya? Ese es todos los pasos algebraicos. ¿Sí? ¿Podemos continuar? Sí. ¿Ve? Aquí se continúa. Ahora. De nuevo, aquí esto es la parte real, la parte imaginaria, le igualamos a todo esto. ¿Sí? Aquí se vuelve a desarrollar. Miren, a ver, seguimos trabajando con esas funciones complejas. Hasta que podemos llegar a la siguiente expresión. ¿Ve? La parte real le hacemos igual a la parte real, ¿sí? Y la parte x a la parte imaginaria. Hemos igualado la parte real de la impedancia normalizada y la parte imaginaria de la impedancia normalizada, ¿sí? En función de las nuevas variables, de estas variables que nos definen el coeficiente de reflexión. Entonces, ya estamos llegando, digamos, a la última parte, ¿no? Porque después de esto, ¿qué tendríamos que hacer? Escribir esto, miren, ¿y cuál es lo interesante de esto? Es que la parte resistiva de la impedancia normalizada nos sale en función de U y B, de la variable ya definida. Y la parte imaginaria también de las mismas variables, ¿no? Ese era el objetivo de el cambio de variables, ¿ya? Ahora, esto todo no es suficiente porque todavía no es un gráfico, no son funciones adecuadas para graficar, ¿ya? Entonces, lo único que se hace es continuar con este análisis, ¿sí? Y aquí ya se ha ordenado de otra manera, ¿sí? Aquí ya se ha despejado. A partir de esto se saca esto. Y a partir de esto también el X, ¿no? Aquí ya se ha ordenado de otra manera. Fíjense que el paso algebraico de aquí no es directo, ¿no? Hay varios pasos. Y aquí simplemente se han acomodado. Esta ecuación se ha convertido en esta. Y esta ecuación se ha convertido en esta, ¿sí? Esto ya es más manejable porque aquí se puede identificar que el gráfico de estas ecuaciones son círculos. Este si se grafica R aquí, este gráfico de R en función del U y B, hay que trabajar acá. Esta me sale un grupo de R's, o sea, una familia de círculos R. Y cada R va a ser un valor de resistivo de impedancia. 2 ohmios, 5 ohmios, ¿sí? Entonces, el gráfico de estos son círculos. ¿Sí? Y el gráfico de este también son círculos, esta expresión. Entonces, ¿se puede graficar estos círculos? Sí. ¿Y qué estamos graficando acá? Los círculos X. Entonces vamos a decir, esta es una familia de círculos R. Y cada valor de R es el valor de la parte real de la impedancia normalizada. Y aquí pueden poner valores de 0 hasta infinito. Entonces, esto me va a permitir graficar los infinitos círculos y cada círculo representa un valor R real. Y la gráfica de este va a ser una familia también de círculos, ¿sí? Con los que yo puedo identificar la parte compleja, incluso que sea positiva o que sea negativa. Entonces, aquí voy a tener la familia de círculos X, ¿sí? Con valores positivos y negativos por la restancia, y la familia de círculos R. Entonces, esta sería la parte final de la ecuación matemática que me permiten dibujar el diagrama de Smith. ¿Sí? Entonces, a continuación, ese es el mérito de Smith, ¿no? Llegar a esta ecuación. Podemos graficar.
la 278 y la 279. Graficamos estas dos ecuaciones. ¿Ya? Vamos a hacer primero para la 278, ¿sí? Y después hacemos la 279. A ver lo que va a resultar. Entonces habrá que dar valores. Acá hay una tablita. Ahí está de nuevo. Se está aclarando la familia de círculos R. Estoy repitiendo. ¿Sí? Y aquí estará la familia de círculos X. Es lo mismo que acabo de decir. Ahí están nuestras dos ecuaciones. Muy bien. Entonces, damos los valores que corresponda. Vamos a graficar, ¿ya? Aquí estarían los valores de R. ¿Cuántos valores de R, no? 0, 0.4, 1, 1.3. Y ahí están los valores de U y B. Obviamente se han dado valores específicos y que nos permitan tomar algunos puntos, ¿no? de la gráfica, ¿sí? Y ahí está el radio del círculo. Entonces, en esa ecuación, dando esos valores que están acá, para U y B y de R, ¿sí? Este sería el resultado, ¿sí? Entonces, ojo, que esto es un gráfico que me da valores de resistencia, pero los valores de resistencia pueden ser desde 0 hasta infinito. Y aquí tenemos la ecuación y los gráficos que me pueden dar los círculos, y cada círculo representa un valor de resistencia. Por ejemplo, en este caso sencillo, solamente se ha dado cuál es el gráfico cuando la resistencia vale 0, R vale 0, entonces este R igual a 0. Cuando R vale 0,4, cuando vale 1 y cuando vale 3. Entonces, este es un gráfico, 2, 3 y 4 gráficos. Miren, cuando R es igual a 0, es este es el círculo más grande, ¿sí? Este sirve, ¿sí?, para utilizar este círculo cuando R es igual a 0. La impedancia normalizada, digo, es igual a 0. Y cuando la impedancia empieza a crecer, miren aquí, de 0,4, 1 a 3, con estos valores que se han tomado acá, 0,4, 1 y 3, este es un círculo más chico, miren, el 4. Y este es un 1 más chico, y el 3 más chico. Quiere decir que si nosotros empezamos a aumentar acá, los círculos van a ser más pequeños, pero fíjense que todos los círculos pasan por el punto 1, ¿sí? Y cuando sea infinito, el círculo va a ser el punto aquí, porque esta resistencia, conforme cambia, el valor va creciendo, aquí sería el valor infinito. Conclusión, este es el gráfico de Smith que me permite dar valores a R desde 0 hasta infinito. Y cada valor de R representa esos círculos, todos pasan por 1 y ahí tienen las mismas variables U y B. ¿Sí? Ahora, esta sería la familia, pues, de los círculos R. Lo mismo se hace con la familia de los círculos X. ¿Ya? Se puede hacer eso. ¿Ya? Entonces, para que quede claro, esto tiene que quedar bien claro. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Está todo lo que yo he dicho, está escrito acá, los valores, está nuevo, repetido. ¿Ya? Está repetido este círculo. Esta es la clave del U igual a 1 y B igual a 0 pasa por acá. Hacemos lo mismo entonces. Aquí vamos a poner la tablita ahora para dar a los valores, para graficar X. En vez de esto lo vamos a cambiar y vamos a tener su tabla con el mismo procedimiento. ¿Ya? Ahí estaría, ¿ve? Ahora ya está lo siguiente, miren. Aquí se han dado un poco unos cuantos más valores, porque se ha dado valor 0, valores positivos y valores negativos.
Y el U siempre está en 1, porque nos interesaba ese punto 1, ¿ve? Que estaba en el anterior, y se ha dado valores de B. Y miren, y aquí se han dado valores hasta infinito, aquí, ¿sí? Y se ha graficado círculos. Ahora, este gráfico, en realidad, hay que interpretarlo primero así. Estrictamente, si uno da valores con esta tablita, puede dar más valores y va a identificar los diferentes círculos porque son diferentes valores de X, ¿no? Por ahí entra. Entonces, aquí yo tengo el valor de U y de B aquí, ¿no? Y aquí tengo el valor de X. Por ejemplo, ¿qué significa este X igual a 2? Este X igual a 2 que está acá. Este X igual a 2 me dice que, bueno, es un círculo, ¿sí? Sería este círculo, ¿eh? Que empieza aquí en 1 y sería X igual a 2 así. Y este vendría a ser un círculo aquí que vuelve a caer acá. Ese es un círculo. Ese es para X igual a 2. ¿Sí? Pero ven ustedes que no estamos utilizando, no se grafica todo el círculo, sino simplemente un pedazo del círculo X igual a 2. Y si, bueno, igual, si hacemos X igual a 1, entonces tenemos este círculo que viene por acá, ese tangente acá, y hace un círculo más grande y vuelve a caer acá. Esos son para valores positivos. Y si fueran valores negativos, como están acá, el de S7 es el círculo con X igual a 2, este es el círculo de X igual a menos 2, pero el círculo viene así y vuelve a caer acá. De nuevo se ha utilizado solamente una parte del círculo, ¿ya? Y bueno, y el círculo cuando sea infinito, el círculo, el radio de círculo infinito, ¿cómo va a ser? Y cada vez que aumentan estos valores, fíjense, los círculos se hacen más grandes. Y cuando sea infinito es esta línea, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí, con estos pedazos de los círculos, ¿sí? Que serían los círculos X, conforme va creciendo su valor positivo, y aquí tenemos los valores negativos. Entonces, este gráfico que están acá, con esos pedazos de círculo, ¿sí? Puedo poner los valores desde 0 hasta infinito. Aquí está. Desde X0 hacia el infinito va a quedar el punto por acá. ¿Está bien? El círculo más chiquito, digamos. Y aquí el círculo más grande, radio infinito. Ahora, ¿y por qué solamente se toma estos pedazos de los círculos? ¿Por qué? Porque este gráfico ya tiene superpuesto el valor de R igual a 0, que es el círculo más grande de la familia de los R. Mire, entonces por eso este círculo que está acá es R igual a 0. Ahora, el círculo igual a 0 internamente acá tiene todos los círculos para de R igual a 0 hasta infinito. Y aquí, y esos valores están asociados con los valores positivos y negativos. Entonces, por decirles, no interesa este pedazo de círculo acá, porque vamos a superponer la familia de círculos R con la familia de círculos X. Por eso esta X ya está superpuesta, digamos, recortada con R igual a 0. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos falta para el diagrama de Smith? Bueno, si esta es la familia de círculos de X, aquí habría que poner los círculos que corresponden a R. Esta es la más grande, todo lo R va a estar acá. Y ese es el diagrama de Smith. A este se le superpone la familia de los círculos R. Vuelvo a repetir. Ahí estaría la familia de los círculos X. Tener igual a 0 acá, en este punto. El círculo más grande, ¿sí? Y fíjense que este es el valor 1, ¿no? Sí, este es el valor 1. Entonces, aquí es el R infinito. Y esta es la familia de X que ya está con el R igual a 0. Entonces ya es más fácil poner este gráfico aquí. ¿Sí? Y el resultado va a ser este que está acá. Ahí está, ¿ve?
Ahí están los dos gráficos superpuestos, la familia de círculos R, estos que están acá, estos tres, ¿sí? Y después los X. Este es el gráfico. Y este es el diagrama de Smith. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el diagrama de Smith? ¿Qué es un punto del diagrama de Smith? Un punto del diagrama de Smith es cualquier valor de R y de J. Porque en este gráfico aquí tengo para poner los valores de 0 a infinito y tengo para poner las reactancias también de 0 hasta infinito, sean positivas o negativas. Este es el diagrama de Smith. ¿Está bien? Fíjense que aquí los valores que están acá, este 1 con este valor 1. Y esa sería familia de círculos X y familia de círculos R. ¿Ya? Ahora, en el texto hay un diagrama de Smith, ¿sí? Que tiene unos cuantos círculos R y unos cuantos círculos X. ¿Se puede trabajar con eso? Sí. Eso es, lo vamos a hacer en forma manual, entonces siempre hay un error al ubicar los puntos gráficamente, quiero decir, ¿no? Pero van a ver que con un poquito de cuidado se le pueden llegar a valores muy buenos. ¿Ya? ¿Cuál es entonces el gráfico que se puede utilizar en los exámenes, en los laboratorios? ¿Sí? Pero también se puede utilizar el diagrama de Smith que está en la red. Ustedes pongan diagrama de Smith y ahí les van a dar. Que además de esto tiene otros detalles más, tiene mayor cantidad de círculos y digamos es más preciso. ¿Ya? Pueden trabajar también está en la red. Y fíjense que lo importante de esto que es, que a pesar que hemos tenido una cantidad de fórmulas para sacar unas variables que nos pueden interesar de una línea de transmisión, hay algunas cosas que solamente se pueden resolver con el diagrama de Smith y no se pueden resolver con ninguna de las fórmulas que hemos visto. Por eso este gráfico sigue teniendo vigencia. ¿Está bien? Muy bien. Aquí les presento entonces el diagrama de Smith de nuestro texto de la materia, ¿no? Del Neri Vela. Este es el que presenta el Neri Vela. ¿Eh? Esa es la carta de Smith de Neri Vela. Ah, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Tiene mucho más círculos R, ¿no? Aquí está el círculo igual a 0, diferentes valores normalizados de R, ¿ve? Aquí ¿ve? Más círculos, y obviamente el infinito. Y familia de círculos X también, ¿no? Miren, aquí tiene valores positivos, tiene mayor cantidad de círculos. Es la anterior, muchos más círculos en el lado positivo y aquí también muchos más círculos en el lado negativo. Ahora, ¿qué más tiene? Resulta que entonces, digamos que en este punto A que está acá, ¿sí? Eso, digamos que sea una impedancia de carga normalizada. El valor real se le ha dividido en el valor y se ha puesto acá. Entonces, ese va a tener un valor aquí de R y un valor de X, el punto A. Muy bien. Y si desde el centro, ¿sí? Desde el centro nosotros trazamos una línea, ¿sí? Que puede pasar por A, ¿qué va a pasar? Este punto con este punto, así, y lo proyectamos para allá. Entonces, ahí podemos definir el coeficiente de reflexión en el círculo y habrá que hacer un círculo en ese sentido. Pero también si nos pasamos más para allá, por ejemplo, en este caso del punto E que está acá, se ha prolongado una línea igual, este debe ser un valor, ¿no? Normalizado, se continúa hasta acá, y acá, fíjense, es una segunda, esta última escala que está acá, ¿ya? Esto es para medir el desplazamiento en el diagrama de Smith en términos de lambda. Quiere decir que en algún lugar tiene que estar el lambda igual a 0, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, si ustedes miran aquí estos que está acá, miren, estas graduaciones, ¿qué serían? Este es
Z igual a 0, posición Z igual a 0, en el diagrama, Z igual a 0. Y conforme van avanzando hacia allá, en este ciclo, aquí está la flecha en este sentido, estamos avanzando así en el sentido de las agujas del reloj. ¿Sí? Entonces nos estamos moviendo desde la carga hacia el generador. Cuando analizamos estos valores de acá, ¿ve? Aquí está graduado. Entonces, acá viene, este sería el 0, el 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.05 lambdas. Y así. Y todos dan vuelta completa y van a llegar a ¿qué valor? Y acá está, van a llegar a 0,5. O sea que aquí está solamente hasta 0,5 lambdas. Y ese era el objetivo, ¿no ve? 0,5 lambda es la mitad del lambda, y entonces acá están todas las impedancias que pueden existir en un pedazo de línea de transmisión igual a lambda sobre 2. Pero si el movimiento es al revés, entonces habría que empezar de aquí, de este valor, ahora, y en ese sentido. Y entonces por eso aquí están las flechitas, ¿ve? De nuevo, aquí vale el 0,05 ahora. De nuevo se da una vuelta hasta que llegue el valor 0,05 de lambda, ¿no? Todo. Y se puede calcular la precisión también, ¿no? Porque cada uno de estos es 0.01 de lambda. Si lo dividen entre 5, les va a salir 0.02 de lambda para leer con mayor precisión. ¿Ve? Entonces decimos, ¿sí? Este E tiene acá, se puede proyectar siempre en esta escala para controlar el movimiento. Entonces, moverse físicamente tantas lambdas con el círculo y cuánto nos desplazamos físicamente en la línea. Es eso, la lambda. Por eso he puesto las lambdas en lambda cero, lambda en el medio, ¿sí? Y por eso se dice el diagrama de Smith está siempre en términos de lambda. Entonces, si una distancia de una línea nos mide a nosotros, por ejemplo, 1.2 lambda, el 1 no tiene sentido, porque el 1 es 2 vueltas en el diagrama de Smith para llegar al mismo punto. Entonces lo que tiene sentido es el 0.2. Y entonces los valores con que se entra al gráfico siempre tienen que ser iguales o menores a 0.5 lambda. ¿Sí? Y si el valor es, digamos, 1.7 lambda, el 1, el entero, no tiene sentido físico para nosotros en el gráfico. Y el 0.7 no alcanza, porque el gráfico tiene hasta 0.5. Entonces, ¿qué se hace? Si es 1.7, se elimina el 1, nos quedamos con 0.7. Y al 0.7 le restamos 0.5 y nos queda 0.2. Y es con 0.2 que se trabaja, ¿sí? Bueno, esto que lo estoy diciendo yo, hay que hacer ejercicios. ¡Uy, qué mal! La gran solución que tenemos en esta materia es que un ex estudiante que ha sido mi ayudante me dije una vez, yo puedo hacer un simulador del diagrama de Smith. ¡Qué bien! Como resultado tenemos el simulador de línea, que tiene el gráfico de Smith directamente. ¿Sí? O sea, todo el movimiento que se hace, los desplazamientos, todo está muy bien y didácticamente realizado. ¿Sí? El problema es que yo en los laboratorios y en los exámenes no pueden utilizar el diagrama de Smith. ¡Qué mal! Porque el diagrama de Smith es poner valor y él hace todo. Saca los resultados, calcula módulos, hace todo. ¡Qué bien! ¿Sí? Entonces, yo por eso pido físicamente qué tienen que hacer. ¿Ya? ¡Qué mal! ¿Ya puedo irme? El diagrama de Smith es una gran ventaja. Ustedes pueden ver problemas que ya están solucionados y hacerlo con el diagrama de Smith y después hacerlo en el papel. ¿Ya? Ese es el objetivo. Muy bien.
Bueno, por el momento esto lo suspendemos hasta ahora y mañana vamos a continuar. ¿Ya? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre esto que se puede responder? Mañana tenemos clases igual de la clase número 9 de la parte teórica y en la tarde ya tenemos el primer laboratorio, ¿no? Fíjense, todo ya está en el calendario. Ese calendario es rígido, no se cambia. ¿Está bien? Entonces, mañana tenemos clases en la mañana a las 9:30 y también en la tarde. Todos los horarios, todos los temas están, ¿ya? Ya vamos a empezar a poner más material de esto, ¿ya? Muy bien. Está bien. Entonces, hasta mañana.